Y ahora sí. Ya, que avancé la B1 Ujú. y calculé la inercia y todas esas cosas. em, Calculé la cuestión del resorte y lo único que tengo dudas sobre esa pregunta es sobre si debería considerar los pesos de las masas y de las barras como para la ecuación de movimiento. ¿Qué crees tú? Es Mira, que primero la tú- consideré y me quedó feo y después no la consideré y me quedó más bonito. ya. ¿Y por Porque qué crees que lo deberías considerar? es que como tienen masa ahí y está está también el cuadrado con el ρ, pensé que Ujú. debería considerarlo. Pero cuando planteaste la ecuación de movimiento, hay que calcular momento, ¿cierto? Sí, Hay que sí. calcular momento. Ya. Y el hecho de tener, ya, ya, pucha. Echen una mirada a eso, pero cachan, como más o menos como identificar cuándo aplicar peso, cuándo el peso afecta como a la rigidez del sistema y cuándo no. Como que el profe hizo Em, algún ejercicio en clases de eso. sí, o sea, estaba viendo como cuándo afectaba y era cuando son masas como que, o sea, por ejemplo, el auxiliar que hiciste la otra vez sí afectaba, po, pero Ujú. en esta yo hice como las cosas así como con los ángulos y habían masas que no se multiplicaban por un coseno de teta. Entonces al final como que no afectaban en la rigidez del sistema y se veían como a la parte derecha de la ecuación, digamos. Ya, te cacho. Sí, sí, sí. Mira, les voy a subir, de hecho, les voy a subir los ejercicios que hice yo como el año pasado cuando fui alumno, de cuándo se consideraba y cuándo no se consideraba peso. Les voy a subir eso y ahí en volar eso también lo oriento un poco. Ya, así que Ya, se lo pues, voy a subir bacán. también. Ya. Eso es una cosa. Ya, pero en el fondo es como consejo para esta parte. No sé si están viendo esta pantalla, la Sí, del sí se ve. enunciado, ¿sí? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. En el fondo es lo mismo muy parecido al ejercicio 1P2. Si es que no lo mismo, de hecho. Como la misma pregunta, sí. Me hace lo mismo. O sea, bueno, claro, no es la misma figura, no está en la misma posición de las fuerzas, pero es como la misma lógica, en el fondo. De hecho, les preguntan lo mismo. No sé si se habían fijado en eso. No, lo voy a revisar. Mira, a Ese. ver, a ver, deja, deja ver, acá. Material docente, tarea uno, digo, ejercicio uno. Acá. Sí. Básicamente lo mismo. Ya como que básense en esto para hacer esa parte, como para que no se pierdan qué tienen que hacer. Pero es como la misma lógica. Hoy tengo lentísimo el computador. Ahí está. En el fondo es la misma lógica. De hecho, les piden lo mismo. Así que les preguntan cómo determinar el C, les dan una condición para el periodo. Es como más o menos la misma lógica. Les piden Ya. que un beta sea tanto. Acá lo mismo. Es la misma pregunta. Ya así como que básense en eso como para matraquear. Fíjense en la pauta, porque el profe subió la pauta corregida, porque vi que tenía una pifia cuando calcularon la inercia, en el fondo, al giro de las barritas, pero la hora está bien, según revisé. Así que no deberían tener problemas. Pero esa es como la lógica, en el fondo es como el mismo problema, ¿ya? Así que no deberían tener mucho atado con eso, ¿ya? Eso, así que fíjense bien en eso. Ahora, eh, no, eso más que nada. Un consejo, ¿ustedes tienen el MATLAB así como instalado? No. Ya, No, no lo tengo. voy a mandarles no les voy a mandar por correo un enlace, se lo voy a anotar acá, un enlace para descargar el MATLAB, enlace MATLAB, ya, porque el MATLAB se ocupa para todos los ramos de sigla, ¿verdad? Así que para que lo descarguen y no se mareen con la unidad y esas cosas, ya. Aprovechen ahora que que tienen que hacer esta cuestión como en la casa, así que ahí no se van a marear con la unidad. Les mando el MATLAB o descarguenlo ustedes en realidad, si también voy a ver si lo pillo y se los mando. Eso, entonces ocupen el MATLAB y no se manejan con las unidades, pues ahí pueden ocupar Solver y cosas más rápidas. Y de hecho, yo hice esta pregunta y me salió como en una plana del MATLAB, así, muy cortita.
ya, así que no se preocupen, es corta esa pregunta. Ya. Respecto a entregar, el profe les dijo exactamente qué quería que les entregaran, si un informe, si una tarea, si un archivo de MATLAB solamente, ¿qué les dijo? Era como un pseudo-informe, algo así. Como que para la P2 yo creo que eso serviría más. Como que para la P1 es como desarrollo, Pero, ¿no? insisto, el profe les dijo cómo entreguen un informe. Sí, dijo que si Ya, perfecto. podíamos era como un informe. Ya, ya, les voy a mostrar también, a ver, dame un segundo, en volar se los muestro el tiro, como para que se hagan una idea de cómo son los informes en el ramo. A ver, les voy a mostrar un informe de dinámica mío del año pasado. Oh, chuta. Dinámica. Oh, a ver, informes. Informe. Chuta. Denme un minuto. Informe. Oh, no tengo informe dinámico. A ver, denme un segundo. Topografía. No. Mm, a ver, segundo. Ese que lo tenía mal. Esto es dinámica. Esto es cuando yo fui alumno. Tarea. Ejemplo. No, este no es un buen informe. Un ejemplo bueno sería como ese, por ejemplo. Y acá. Por ejemplo, algo así. ¿Ya? Yo ocupo generalmente un template de Pablo Pizarro. Ya, así que como que ocupen esa cuestión, no. Y generalmente les pedimos esto, como un índice de contenido, una introducción, un marco teórico, los resultados, análisis de resultados y conclusiones y anexos como con cálculo y cosas raras que hagan. ¿Ya? Es como eso, como básicamente lo que se pide en los informes. En todos los informes les vamos a pedir lo mismo. Y generalmente en todos los ramos se pide lo mismo. ¿Ya? Así que es como esto es lo que se pide. Bueno, y ahí esta cuestión como ya una introducción, marco teórico más o menos, qué son las fórmulas que ocuparon, por ejemplo. Yo acá ocupé, no sé, para esto la ecuación de movimiento, la solución de Araedo, qué otra cosa, no sé, propiedades que van a ver ustedes o que ya han visto, cosas así. Y ahí sí muestran los resultados. Adjuntan los gráficos, le ponen un pequeño comentario. Eso más que nada. Las tablas así, eh, eso. Y ponen sus discusiones, conclusiones así. Yo, por No hay ejemplo, que subir adjuntaba el también mis script. desarrollos así. ¿Cómo? No hay que subir el script de MATLAB. Sí, hay que subirlo. Tienen que subirlo. Como para ver si no se Ya. copiaron. Pero no, pero súbanlo como por protocolo en realidad. Y porque nosotros tenemos que, bueno, los ayudantes tienen que correr el código y ver que les dé los resultados que ustedes obtuvieron. ¿Ya? Eso es como, por eso les pedimos que suban el código. Ya tienen que subirlo. Pero, por ejemplo, no lo pegan en el informe, sino que lo suben como un archivo aparte. De hecho, como que si lo ven acá, cuando descargué esto, en el fondo, esto es lo que subía. Pues. Subía como mi algoritmo. Bueno, uno de los algoritmos que ocupé, todos los códigos que ocupen los suben. Por ejemplo, mis códigos y mi informe. ¿Cachai? Eso. Por ejemplo, en este caso, como el informe tiene algunas cosas como de matraca, también quizás sea bueno como subir, por ejemplo, una hoja escaneada en volada también como anexa al informe como con sus cálculos. Ya como también si le resulta más cómodo. Pero hacer un informe, esa es como la idea. Se cacha como el espíritu de lo que les pedimos. O sea, no es exactamente no es exactamente lo mismo que les mostré, pero es más o menos eso lo que esperamos que tengan en un informe. Es que es como lo típico. ¿Ya? ¿Se cacha? ¿Bien? Sí. Sí. Ya. Entonces, eso es como la lógica, en el fondo. Como que la idea es como que, bueno, igual era bueno para chamullar en los informes, pero en general basta con que concluyan a partir de los resultados y apliquen la teoría, en el fondo, como ya, ¿por qué pasa esto? ¿Cuál es la explicación de esto? ¿Qué sentido tiene? Si no tienen sentido mis resultados, ¿por qué? Ya como todo eso nosotros vamos rescatando un puntaje en el fondo como a partir de eso, en realidad. Ya, por ejemplo, si el código, ponte tú, no les dio nada como que, no sé, no les dio como lo que tenía que darles, por ejemplo. Ya, ¿por qué no el código no les dio eso? Pero la idea es que les dé. ¿Ya? Pero eso. eh,
Yo personalmente les recomiendo hacerlo en LaTeX. Hay gente que lo hace en Word. Yo no tengo como la paciencia como para hacerlo así, pero si lo hacen en Word y les queda bonito y ordenado, con el formato que tiene que tener más o menos, también es válido. Pero eso, pero con LaTeX es más práctico para escribir la fórmula y todas estas cosas, así. Pero eso es como lo que les pedimos, básicamente. ¿Se cacha? Ya. Entonces eso es como primero como lo del informe. Ya, entonces, estábamos hablando de esto. No, este es el... No, este no es. Este es. A ver, acá. Este. Este sí. Eso. ¿Alguna duda más o menos de cómo plantear esto? En el fondo es la misma lógica. Inercia, 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 giro, y plantear la ecuación de movimiento y matraquear un poco de eso. Yo Yo tenía una tenía duda. chuta, Ya. Dale, Valeria. ya. Es que es cuando le estabas explicando al Eric, porque justo llegué como en medio de la explicación y lo que no caché es como, no sé si respondiste cómo cachamos cuando considerar el peso de las barras, si afectan en la rigidez o no, porque en tu ejercicio del auxiliar sí afectaba, po, pero Sí. en los ejercicios que ha subido el profe la pauta, no lo consideran la rigidez. Ya, lo que le decía a Eric, de hecho, es que voy a subirles algunos ejercicios que hice el año pasado cuando era alumno, donde se exploraba como el caso cuando afectaba y cuando no afectaba el peso, ¿ya? Porque son como algunas cosas como que no es tan directo como explicarlo en palabras, pero cuando lo vean en un ejemplo lo van a cachar al tiro, ¿ya? Ah, Entonces ya. como que les voy a subir ese desarrollo en el fondo como y ahí lo van a cachar la diferencia. Ya. Pero eso, pero en el fondo es como los casos típicos, es como cuando tienen una columna cargada axialmente, no sé, pues, por ejemplo, el caso, no sé, pues, de la masa con un resorte en diagonal, que se veía en mecánica, por ejemplo, esos son como los típicos casos. Pero ahí les voy a mostrar, les voy a subir ese desarrollo y ahí van a ir revisando. Ya, Ya. eso. Pero insisto que es como muy parecido a lo que hicieron en el ejercicio 1, en la P2, es prácticamente lo mismo. ¿Ya? Así como que échenle una mirada a eso, vean la pauta, ahora la pauta está corregida, así que está bien la pauta. Y eso como que con eso tendrían esa parte. ¿Ya? Eh, lo otro que les dije, que iba a subir el marca y todo eso. ¿Alguna duda de la P1 como conceptual, así como? Pero no creo, sí, es Yo, como, insisto, yo tenía una duda digan, con ese RO. Es que el M que está abajo es como la dimensión, ¿verdad? en O metro, es como... el M de Ah, abajo es ya, metro. pero es que... Ya, entonces como el... Claro, dimensionalmente hablando, porque yo pensaba que era como una masa que no sabía qué era. No, mira, el ρ es densidad por unidad de área, ¿ya? Masa por O unidad de área, sea, ¿viste? sí, sí. ¿Ya? Entonces, el m barra es masa por unidad de longitud. Entonces te falta una longitud abajo, en el fondo, para tener masa por longitud partición de longitud al cuadrado. Por Claro, eso m es sí. metro. Por eso. Ya, ¿Ya? gracias. Eso. Y de hecho es una simplificación, como, o sea, les va a servir como para el momento del cálculo porque les va a quedar como mucho más corto como los cortes y todo, porque van a poder factorizar y cosas así. Pero eso es como la lógica. Eh, ¿Qué más? Algunas personas me preguntaron por ahí lo de kilogramo fuerza, la diferencia con kilogramo fuerza es una unidad de fuerza, ¿ya? Kilogramo es una unidad de masa. Entonces, para pasar de kilogramo a kilogramo fuerza, multiplican por 9,8 metros segundo cuadrado, ¿ya? Eso. Pero, insisto, ocupen el MATCAD y de verdad se despreocupan de las unidades. Como que pongan las unidades básicamente ahí y le dan para adelante, ¿no? ¿Ya? Eso. Y de hecho la TI, para los que tengan TI, también tiene para unidades, pues, para colocarle unidades, kilogramos fuerza, metro, newton, etcétera. Eso. ¿Alguna otra duda? De esa parte al menos. ¿Alguien avanzó con la P2? Yo lo estaba haciendo y Ujú. logré hacer la función. Ya, Como el- ya. Súper bueno, súper sí, bueno. Esta función de acá. Ya. sí, sí. Bacán. Y también hice como para algunos N, Ujú. y no sé si está bien, pero ahí creo que me quedó bonito. La serie de Fourier. Sí. Pero después no cacho cómo hacer el, el T, porque el T es desconocido. Entonces, en MATLAB necesito conocer el T para hacer la función. Pero hiciste la Y serie yo de le Fourier en, puse, en el MATLAB. sí, sí, Ah, ya, ya, ya. debería hacerla como en papel primero y No, 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 despejarla no, como no. de ahí.
No, no, no es necesario, no es necesario. Ya. Pero es que en el código que subió el profe Ujú. necesito el TP como dato conocido, pues entonces no cacho cómo hacerlo ahí porque le puse un TP cualquiera. Ya, mira, truco de esto, en general, todas estas cosas se pueden modelar como con el tiempo normalizado. Ya, por ejemplo, T partido en TP. Ya, entonces le ponís como TP igual 1, por ejemplo, y es como te va a dar, o sea, a ver, aquí es a lo que voy, es que cuando nosotros tenemos la respuesta, en el fondo, y la aproximamos por la serie de Fourier, en el fondo, nos va a dar como una curvita que se aproxima cada vez más a la forma, ¿ya? Y la gracia es que, dependiendo cómo, se me fue la onda. A ver. Se me fue la onda lo que estaba diciendo. Uy, se me fue la onda lo que estaba diciendo. Lo de. Ya me acordé. A lo que voy es que cuando hacemos esta aproximación y todo este rollo, esta forma en el fondo, que es una forma periódica, dependiendo del valor de TP, nos va a dar una forma más estirada o más comprimida, pero nos va a dar la misma forma en el fondo. Entonces, la aproximación en el fondo va a ser, por decirlo así, como porcentualmente igual para TP igual 1, TP igual 10, TP igual 100, la aproximación va a ser la misma. ¿Ya? Entonces, como Ah, independiente de eso. ¿Se cacha? sí, sí. Entonces, da lo mismo. Ponle cualquier TP y argumenta como por qué ocupaste tanta cantidad de términos de la serie de Fourier para aproximar al forzamiento en el fondo. Y listo. Ahí ustedes tienen que ver un criterio. Yo, por ejemplo, como lo que haría sería como comparar el vector no sé, el vector de, no sé, vector de la serie de Fourier bendigo con el vector de forzamiento original y ver como cuánto se parece, por Ya. ejemplo, ver como cuál es el margen de error, o no sé, pues como calcular la razón entre ambos. No sé, ahí ustedes pueden jugar, pues, pero argumenten como matemáticamente, no digan así como no, se parecen, no, díganme matemáticamente como por qué son parecidos, o cuál es como su nivel de aceptación adecuado. No sé, pues como tiene que tener como un nivel de convergencia del 2%, por ejemplo. Digo, un margen de error del 2%, por ejemplo, o del 10%. Ustedes digan, pero digan como, fundamenten como en qué se basaron para decir cuántas veces o como cuántos términos de la serie Fourier tengo que ocupar para aproximar a mi función original. ¿Ya? Es como esa la lógica. Ya, bueno, ¿Sí? gracias. Ya. Y otra consulta, que no cacho a qué se refiere con el nudo E. El punto de acá, pues, este punto de acá. Ah, verdad. Ya, bueno. Y no, eso era. Ese no. Ya, ya, bueno. ¿Más dudas? Para la P2, es como que recién estaba intentando hacerla, pero no cacho. No cacho cómo empezar a hacerla. Ya, mira. Eh, yo caché, estuve revisando hace como 10 minutos que el profe subió, de hecho, el algoritmo para hacer esto, pero yo como que hice el algoritmo a la mala viendo el apunte de Orocheck, ya, y creo que me quedó como más corto que el algoritmo del profe, como para hacerlo de la serie de Fourier, ya. Entonces, lo que yo les recomiendo es que se vayan al apunte del profe Rubén Borochek, que el profe Pancho lo subió a principios de semestre, ya, que tiene ese nombre de archivo, no sé si lo ven ahí, eso, que lo subió a principios de semestre, ya. Y ahí se van a esta parte de acá, esto, serie de Fourier, esto de acá, ya aquí en la página 70, así que no tenemos un papelito, página 70 del apunte de Orocheck, se van ahí, o en el PPT del profe, que es lo mismo, que de hecho como que le tomó imágenes al apunte y lo subió, lo puso en su PPT, lo mismo. Y tienen que básicamente construir el forzamiento, que esto es como la parte más complicada, yo creo, como construir el forzamiento con esta forma, ¿ya? ¿Qué significa esta forma? Esto es básicamente una forma de aproximar una función mediante seno y coseno, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia? Que tengo tres coeficientes como relevantes, el a sub 0, a sub n y b sub n, ¿ya? Donde a sub 0 es una integral definida entre 0 y tp del forzamiento integrado en el tiempo. Una cosa también, antes de seguir. No, pero primero sigo con esto. Ya, lo mismo con el a sub n para cada término, porque lo que el profe les dice en el enunciado es que ustedes digan cuántos términos de la serie de Fourier tienen que considerar.
Por ejemplo, no sé, Juanito considera 10, Pedrito considera 20. ¿Por qué? ¿Y a qué se refiere con 20 términos? Se refiere a tomar esta sumatoria desde 1 a 20, básicamente. ¿Ya? Eso. Entonces calculan esta integral como, por ejemplo, para cada uno de los términos, como con 2 por pi por 1, 2 por pi por 2, 2 por pi por 3, y así para cada uno de los términos, hacen un for, calculan todo eso, y obtienen esa integral. Ahora, para los que no sepan, existen dos funciones en MATLAB para calcular integral, ¿ya? Una se llama, así, a ver, se llama traps, y la otra traps, ¿ya? Esta es básicamente integral acumulada, y esta de acá es integral normal, básicamente. ¿Ya? Con eso ustedes pueden como calcular toda la integral. ¿Ya? Cada una les va a entregar un vector y ahí ustedes tienen que jugar. ¿Ya? Pero es eso. Entonces ocupan esas dos funciones. De hecho, con una de ellas basta. Yo, por ejemplo, ocupé con traps. Por ejemplo, el profe creo que en su algoritmo tenía traps. Y como que hizo la integral y no sé qué. No, como que no lo caché muy bien. Yo, por ejemplo, ocupé con traps y me salió súper rápido el algoritmo. ¿Ya? Pero ahí tienen que ir jugando. ¿Ya? Eso, así con eso pueden calcular como integrales. Tienen que ver la sintaxis en el MathWorks, ya se meten a la página de MATLAB y ahí ven la sintaxis, porque hay varios casos posibles como por utilizar traps, traps y todas esas expresiones. Y ahí en el MathWorks en el fondo le indican cómo se ocupan. ¿Ya? Eso, entonces lo que hacen es como calcular cada uno de estos coeficientes y después hacen la sumatoria de esto, y sumándole este término y obtienen el forzamiento, y obtienen una aproximación. Y deberían obtener algo parecido a esto. A ver. Denme un minuto. Denme un minuto. Para ver, corro el algoritmo y debería tirarme esto al tiro. Algo así. ¿Ya? Eso. Eso es como a lo que deberían llegar. O sea, yo, por ejemplo, puse súper pocos términos y me da algo así. Ya ustedes pueden tomar más términos para tener un mayor grado de convergencia. Ya, pero eso. ¿Se cacha? Sí, o sea, lo que todavía no cacho muy bien es como la señal original habría que hacerla como con ese código del triángulo que puso el profe. Yo no ocupé el código del triángulo. Ya yo me hice un código a la mano yo mismo. Y lo que les recomiendo es hacer eso. De hecho, una, van a aprender más y segundo, van a entender bien lo que están haciendo. ¿Ya? Como para que Ya, después expliquen el código. ya. A mí, por ejemplo, mi código me salió de como 40 líneas, menos. Entonces, como que yo les recomiendo como jugar, construirse ustedes mismos la función. Lo que yo hice, quizá eso también te confunde. Lo que yo hice fue construirme el forzamiento como una función por parte. ¿Ya? Me hice una función por parte. Me hizo una función por partes con un for, iteré en el tiempo y, no sé, pues, entre ciertos rangos de tiempo, le da, no sé, pues, la forma de la función tenía, no sé, pues, tal forma, después tal forma, después tal forma, Ah, después tal forma. ya, ¿Cachai? Eso es lo que yo hice al menos, ya, ya cacho. ¿ya? Y con eso obtendrían esa forma, y sale rápido, si no es largo el código. Eso es como la lógica, a grosso modo, ¿ya? Eso como, bueno, eso es como lo que les piden acá. Luego les piden, no sé, bueno, generar un gráfico de amplitud en función de la frecuencia, que es como dentro de lo mismo. Y hay que determinar el valor de TP en función, de manera que la velocidad máxima en el nudo E sea tanto. ¿Ya? Pero es como eso en realidad. Ustedes tienen que calcular la respuesta ocupando lo mismo en realidad. ¿Ya? Pero eso, pero al menos como que avancen bien como hasta la parte de lo de la serie de Fourier, tengan bien eso, porque después si tienen eso malo, como que no pueden seguir. La gracia es que tengan eso bien. Pero eso es como lo más complicado, creo yo. Ya, porque igual como que hay que cranearse un poco como para construir los intervalos y todas esas cosas. Y eso igual como que toma su tiempo. Eso. ¿Alguna otra duda? Yo tengo otra duda. Dime. Era, ¿cómo deberíamos utilizar esa velocidad como para calcular el TP? O sea, como alguna idea que no sé, como que vi esa velocidad y quedé como aquí. Eh, ya mira.
el profe les enseñó, les habló del método de Newmark, Em, porque en el PPT mm, está. No sé si lo vio. Lo mismo les pregunté en el Sí, auxiliar si habían pero visto Duhamel y yo vi como en el primer PPT que estaba Duhamel, pues, pero ya, filo. Entonces, aún como si es que no, él lo no vio, vemos Newmark. aún no ven Newmark. No. Ya. Ya, entonces van a tener que ocupar esto. Van a tener que ocupar esto. Se van a la página siguiente que les mostré del apunte Borochek. Es decir, este apunte en la Biblia. Si los PPT del profe son copias del apunte. Y de hecho los PPT del Borochek también son copias de este apunte. Muy buena, o sea, tiene todo el curso, en el fondo. Este apunte y el Chopra. Revisen esas dos cosas. Ya, como no han visto Newmark, quizá lo que les convendría hacer es como revisar esto. Revisen como la respuesta, respuesta en frecuencia a un oscilador de un grado de libertad, porque ustedes tienen un sistema de un grado de libertad. ¿Ya? Entonces, se van acá y van a ver como en el fondo como la respuesta en frecuencia, tienen que revisar este algoritmo, en el fondo, ver más o menos cómo funciona. Creo que el profe de hecho también lo puso en sus clases, este algoritmo, que en el fondo es para calcular la respuesta la respuesta en el espacio y la frecuencia. ¿Ya? Vieron Fourier, por transformada de Fourier y todo eso, si vieron serie, me imagino que vieron la transformada y todo eso. Ya, entonces, el profe también puso en su clase, si es que no quieren ver el apunte del Borochek, vean la clase del profe. En la clase del profe hay un algoritmo en el fondo donde, de hecho creo que lo tengo por acá. Esto, esto mismo. La respuesta de frecuencia. Ya tienen que ocupar eso. Y con esto obtienen posición, velocidad, aceleración y aceleración. Eh, ah, aceleración total y aceleración relativa. A y AT. ¿Ya? Tienen que ocupar este algoritmo. Y con esto obtienen la respuesta en el fondo. Y tienen que ir jugando con el forzamiento que le están aplicando. ¿Ya? Porque esto tiene como argumentos la masa, la rigidez, el amortiguamiento, entre otros factores. ¿Ya? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es en el fondo ir jugando con el forzamiento que le están aplicando. ¿Y cómo juegan con el forzamiento que están aplicando? Variando el TP, que esté más pegadito, menos pegadito. Entonces la respuesta en el fondo que va a generar ese forzamiento, cuando lo metan al algoritmo, les va a dar distinta. En el fondo, les va a dar una... Y con eso van a poder obtener la velocidad y con eso van a poder obtener como en el fondo el TP crítico para obtener la velocidad que le están pidiendo. ¿Ya? Eso es como la lógica. Entonces, tienen que ocupar este algoritmo, básicamente. Esto de acá. ¿Ya? Pueden jugar, pueden quitar el argumento, sumar el argumento, ahí ustedes pueden jugar. Pero eso, entonces van a obtener la respuesta en el espacio, la respuesta en el fondo, y viendo eso, van a obtener la velocidad del grado de libertad que están analizando, y con eso pueden calcular como la velocidad con la que sube esto, el punto E, ¿ya? Porque son pequeñas oscilaciones. Eso es como la lógica, en líneas generales. Eso es como lo que se espera que vean. ¿Se cacha bien? sí, bueno, gracias. Ya, bacán. Eso, ¿alguna otra duda? Sí, no. Ya, quizá como a ver, ¿con qué otra cosa los podría ayudar? A ver. Otras cosas como de sintaxis, en volar. Generalmente, vamos para mostrarle el código, a ver, por ahí. A ver, me voy a cambiar para acá. En el fondo, como, no sé, pues, como siempre pónganle estas cosas al principio de los códigos, como clear all, close all, CLC. Esto es para limpiar la línea de comando, cerrar todas las ventanas, limpiar todas las variables, como para que no se les mezclen las variables. Y eso, como que lo demás es jugar como tienen que hacerse vectores de tiempo en el fondo, tienen que, no sé, otra cosa, por ejemplo, no sé, se define un TP, juegan con, no sé, pues, el número de tiempos que utilizan, por ejemplo, yo le puse 500, pueden ponerle 1000, 2000, 1.000.000. Mientras más pesado se pone el programa, más lento corre. Se crean vectores de tiempo, así, eso es como la típica forma en la cual uno se crea vectores de tiempo. Igual uno puede jugar como con algunas combinaciones, pero en general uno se crea los vectores de tiempo así, porque ustedes están calculando la respuesta en el tiempo. No sé, pues definen el forzamiento y todo el rollo. Generalmente para que los algoritmos les funcionen más rápido, también conviene definir al principio por ejemplo, cuando no iteran un for y cosas así, definir como la variable con puros ceros, así un vector de puros ceros,
porque computacionalmente es más caro, en el fondo, ir iterando y construyendo a la vez el vector, en vez de tener un vector construido y solo llenando. Ya eso también como que les puede ayudar un poco. Y para definir la función por parte, lo que le decía a Valeria, creo que era, básicamente esta misma lógica. Iteran en el tiempo, en el fondo, y van poniéndole restricciones como en función del tiempo. Como, no sé, TP, cuando el tiempo es menor que TP partido en cuadro, tiene tal forma la función, y así para abajo. Es como eso. Eso. Lo otro que quizás le apañe, a ver, lo otro que quizás le apañe, por ejemplo, es, por ejemplo, al momento de graficar, ocupen esto. Definan como una variable a las figuras para poner varios gráficos en simultáneo, como que pongan hold on, y así plotean, básicamente. Ya le ponen título, leyenda, leyenda a los ejes, leyenda a las variables y grilla. Eso también. Y les tira esto. Y les tira lo que les mostré en el fondo, que es esto. Chuta. Oh, no puedo mover. Ahí está. Esto. Es como eso. ¿Cachai? Ahí pueden ir jugando como con hartas herramientas que tiene el MATLAB, pero es como esa la lógica. ¿Qué otra cosa? Em, creo que eso. Creo que eso en líneas generales. La tarea está más corta de lo que pensaba. Ya, así que no, si es que no la han empezado, empiecenla pronto igual, pero no van a perder todo el 18 haciéndolo. Ya, así que no se compliquen tanto con eso. Eso, ¿qué otra cosa? Eh, tengan cuidado al ocupar Steiner, por ejemplo, en esta parte de acá. En la parte de la P1, por ejemplo, tengan cuidado con ocupar Steiner para trasladar el eje de giro acá. Yo creo que todos cachan que el grado de libertad es giro. Pero eso. No sé qué más. Si alguien más tiene alguna duda, aprovechen de preguntar. A ver, voilà. Tengo acá. Lo otro, claro, si ocupan, por ejemplo, Markdown para hacer cálculos, también adjunten como el PDF, el Markdown en volado, adjunten el Markdown en formato PDF, como para que los puedan revisar los ayudantes y todo eso. ¿Qué más? Hay una cosa también que voy a hacer que para las conclusiones, discusiones, que es que, no sé, como por ejemplo, nosotros esperamos como que tengan ciertas conclusiones, ciertos como alcances de los resultados que obtienen. ¿Ya? De todas formas, como que no sé, pues yo por ejemplo voy a hacer una lista como de, no sé, por decir un número, 10 conclusiones que espero que tengan. Me basta, no sé, pues, con que tengan como 7 de esas conclusiones o 6 de esas conclusiones, por ejemplo, y ya tendrían como el puntaje completo. Ya, eso también como es importante. Pero la idea es que como que todos los resultados que vean los relacionen como con la teoría que han visto en clase. ¿Ya? Y ven, chamullen nomás, escriban harto, argumenten lo que están pensando. Si no están seguros de algún concepto de la teoría, pregúntenle al profe, pero pregúntenme a mí sobre todo. Y eso. No sé qué más podría decirle. ¿Alguna otra pregunta? Si no, dejamos hasta acá. ¿Sí? Eso. Bueno, no sé si nada. No, no. Una cosa quizá también que les pueda servir en volar es que es cuando calculen la serie de Fourier, para los que no la han calculado todavía, les va a quedar una matriz, en el fondo. O sea, no necesariamente, pero me refiero a que cada sumando de esta cuestión, a ver, acá. Quizá algo que les pueda servir también es que esta cuestión les va a quedar un vector en función del tiempo, un vector con número de elementos igual a número de tiempos, en el fondo. ¿Ya? Y estos términos de acá, estas sumatorias, les van a quedar en teoría como vectores al principio, vectores de elementos. No sé, pues
varios sumandos, por ejemplo, 10 sumandos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La idea es que ustedes iteren como, tanto en el tiempo como en la cantidad de sumandos y después vayan sumando los sumandos en el fondo y después obtengan la respuesta así, para cada tiempo. Ya eso, como para que, porque a mí me pasó de hecho cuando lo programé que me craneé un poco como para ordenar eso, pero en el fondo tienen que trabajar como con un vector de tiempos y un vector de número de elementos igual a número de sumandos en el fondo. Eso también quizás les pueda ayudar. Y eso en líneas generales. No sé si me Oye, escapa algo. Rodrigo, Dime. ahí no caché muy bien como el número de sumandos que dijiste, es como al final tenemos el vector de tiempo y el vector como de términos de la sumatoria, ¿no decirlo así? Claro, porque mira, piensa Ah, en lo siguiente. Ahí tú lo que estás haciendo es aproximar en cada tiempo el valor que tendría el forzamiento. ¿Ya? Esa es como la premisa. ¿Ya? La gracia es que uno obtiene una mejor respuesta en el fondo mientras más términos de esto uno agregue. ¿Ya? Mientras más términos uno agregue de eso, mejor es la respuesta. Esa es como la base en el fondo. ¿Ya? Entonces, lo que uno tiene que hacer es calcular estos términos, cada uno de estos términos, cada uno de estos términos para cada tiempo, ¿ya? Y para varios de estos términos para cada tiempo, en el fondo. Ya es como eso. Entonces después, cuando tú calcules varios de estos términos, después los sumas todos y obtienes la respuesta en el tiempo. Los sumas todos y obtienes la respuesta en el tiempo. Después sumas a sub 0, ese término y obtienes el forzamiento en el tiempo. Eso. ya, sí. Esa es como la lógica. De hecho, cuando lo programen ahí lo van a ver mejor. Pero tengan presente eso. Tengan presente eso, que tienen que iterar tanto en el tiempo como en el número de sumando, básicamente. Eso. ¿Alguna otra duda? Ya. Creo que estaríamos entonces. Bueno, hay cualquier duda al correo. Eso. Me preguntan cómo va su algoritmo, ahí les puedo ayudar a corregir algunas cosas. Si tienen dudas de las conclusiones, discusiones, cómo interpretar un resultado, todo eso, pregúntenme abajo. ¿Y eso? ¿Cuándo se entrega la tarea? ¿Cuándo les dijo el profe que se entregaba? El 1 de octubre, creo. Ni siquiera abierta la tarea. Ya, el 1 de octubre. Ya ahí voy a. ¿Abre el enunciado, me dice? Sí, eso dice el enunciado. Ah, maravilloso. Ya. Igual voy a abrir la tarea. Ya. Pero eso. Así que igual tienen tiempo, pero háganla con tiempo, la tarea. Háganla con tiempo. Porque se les viene el control y todas esas cosas. Así que. Eso. Tarea. Bueno, ahí cualquier duda, bueno, les voy a subir el video igual. Así que. Eso. Creo que estamos. Chao, chicos. Chao. Ya. Gracias, Rodrigo. Ya, Muchas cuídense. gracias. Chao. Que lo pasen bien el 18. Nos vemos. Chao, chao.